Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. 8 de la noche con 2 minutos, estamos en vivo, temas relacionados con la economía del país y del mundo, cómo están las finanzas de nuestros principales socios comerciales, la gran expectativa de cambio en el 2026 por el tema de presupuestario, lo vamos a analizar hoy, el tema político del momento. Ya el Consejo Nacional Electoral ha dado luz verde para un conteo que debe ser un conteo rápido en virtud del tiempo, porque mañana a esta hora, en 24 horas y en 27 horas y minutos, es el límite para la declaratoria en el nivel electivo de diputados y de alcaldes, 298 alcaldías. Y aquí el factor tiempo ya juega un factor fundamental para la clase política en nuestro país. El doctor Mario Sosa, Josué Murillo, que es analista político, tengo un experto en política también, Denis Gómez con nosotros en línea. Ya voy a ir con ustedes. Antes, solo una actualización de esta tragedia que estamos reportando desde el Valle de Sula, el incendio en el populoso Mercado Medina, en San Pedro Sula. Jason Maldonado, a esta hora de la noche sigue la actividad de los bomberos, son muchas otras entidades de socorro que también se están sumando, vecinos, para intentar salvar un poco de este lamentable incendio que hemos reportado en pleno fin de año desde San Pedro Sula. Adelante, Jason, con usted. Bueno, ya vamos a tener a Jason Maldonado. Como comprenderán ustedes, la enorme cantidad de movimiento que se está registrando y las conexiones, unas activas, otras que se están desconectando, nos presenta dificultades para el enlace. Nos avisa Carlita cuando estemos listos para ir con Jason. Bueno, presento a mis invitados. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Mucho gusto, un placer estar aquí con usted el día de hoy y pues vamos a ver qué podemos aportar, ¿verdad? Tanto los conocimientos desde la perspectiva temática como desde la perspectiva económica. Bueno, quiero arrancar con usted y quedarme para luego ver lo político con Josué y Denis, lo económico. Este es un factor fundamental. Si no tenemos recursos financieros, estamos en nada. Solo aguárdeme un momento, porque esto es periodismo en vivo. Jason Maldonado, ahora sí tenemos este informe especial desde San Pedro Sula. Adelante. Así es, muchísimas gracias Rosendo, de todos los televidentes del banquillo. Aquí se ha registrado una tragedia en el barrio Medina de San Pedro Sula, en las 6 calles. Mire usted, son centenares de negocios que han quedado consumidos por las llamas y una gran cantidad de personas que tuvieron que ser rescatadas de una cuartería también aquí, luego de este voraz incendio, que según la información preliminar por parte de las autoridades, esto comenzó en uno de los negocios de venta de cohetes. Aquí vamos a mostrarles con nuestro compañero, todavía hay fuego producto de este incendio que supuestamente comenzó en una cuartería. Y aquí también hay una cuartería donde vivían al menos unas 10 familias y tuvieron que ser rescatados incluso varios menores de edad. Todavía aquí es una zona de peligro porque están los miembros del cuerpo de bomberos inspeccionando. Mire usted, hasta un vehículo ha quedado destruido, ese vehículo tipo turismo, porque aquí era una zona parecía una zona de guerra, era cohete tras cohete, bomba tras bomba la que estaba estallando y donde tuvieron que trasladarse al menos unos 10 pipas o 15 pipas de los miembros del cuerpo de bomberos para intentar controlar las llamas, lo cual hasta esta hora ha sido imposible terminar de controlarlo. Cuando pareciera que ya va a ser controlado, en ese momento aparecen más bombas, cohetes y morteros de estos negocios que algunos de ellos en su mayoría habían todavía en el interior y los cuales están siendo controlados. Mire ustedes, las llamas prácticamente son pérdidas millonarias, muchas personas que pensaban cerrar el 2025. Bueno, todavía hay cortocircuito. Aquí los miembros de la NS tuvieron que trasladar también para cortar
la energía eléctrica de algunos puntos. Ahí está, esto está colapsado. Este mercado en esta parte son al menos unos 100 a 150 negocios. Ahí están los miembros del cuerpo de bomberos, hay miembros de la policía que se han sumado a este arduo trabajo. Lo que sí es que se logró rescatar a menores de edad que estaban en una cuartería, y junto al apoyo de estos miembros del cuerpo de bomberos, la Policía Nacional y una gran cantidad de comerciantes lograron salvarle la vida a estas personas. Lo que sí es que ya hay muros y paredes por colapsar. Ahí estamos viendo, ahí, así como estaba aquel vehículo, aquí hay otros vehículos más que quedaron destruidos. Esto es impactante, parece zona de guerra, pero esto es producto de la alta cantidad de pólvora que había en la zona y que minuto a minuto continuaban estallando aquí en este punto de las 6 calles. Estamos hablando aproximadamente entre las 6 calles, 6 y 7 avenida del barrio Medina de San Pedro Sula. Esto es impactante lo que se ha dado aquí en la zona norte del país, principalmente aquí en San Pedro Sula, y donde continúa el trabajo por parte de los representantes del cuerpo de bomberos y la Policía Nacional para evitar cualquier tipo de hecho que lamentar. Aquí vienen corriendo todavía, incansable el trabajo que han hecho y donde continúan sofocando las llamas. Esta es una de las zonas principales de San Pedro Sula, la zona comercial, y donde ahí estamos observando, todavía continúan con las mangueras sacando, controlando el fuego. Ahí está el subinspector de tránsito también, que ha sido uno de los que comenzó este trabajo, de los primeros que llegaron aquí y que han estado en este gran trabajo que han realizado. Ahí están. En esa zona, según los mismos comerciantes, es donde había más pólvora. ¿Qué está pasando? Entonces con esto están tratando de controlarlo para que siga estallando. Ahí esta bodega, mire usted, esta bodega ha quedado destruida en su totalidad. Esta bodega ya lo perdió todo. Es lamentable lo que se ha suscitado. Bueno, hay cohetes que todavía siguen estallando. Ahí está, sí, el caballero sigue llamando a los miembros del cuerpo de bomberos. Se ocupa más agua aquí. Se ocupa más agua aquí porque al parecer hay más cohetes, hay más pólvora. Y es lo que ha mantenido activo este incendio, que ya tiene más de 1 hora. Yo creo que ya va a cumplir las 2 horas desde que comenzó este incendio aquí en el mero centro de San Pedro Sula. Ahí estamos viendo, bueno, como mire usted lo que tienen que hacer los comerciantes, ¿ve? Con barriles incluso, intentando controlar el incendio. Esto es el trabajo que están haciendo, incansables. Y también los miembros de la NE están viendo si hay todavía algunos postes que cortar la energía. Lo que sí es que la energía aquí se cortó aproximadamente a eso de las 6:45 para evitar una tragedia mayor. Esto es lo que estamos mostrándole a ustedes, es alarmante. Hay motocicletas, vehículos, todo ha quedado en cenizas. Ahí hay otra motocicleta, mire, perdón, ahí quedó otra motocicleta deshecha. Vamos a ver, y cuidado con los clavos también, porque aquí hay una gran cantidad de clavos. Esto llena de impotencia a muchos comerciantes que lo han perdido todo. Imagínense, trabajo de una vida, trabajo que les ha costado tantos años y que hoy, en un abrir y cerrar de ojos, todo esto ha quedado destruido, todo esto ha quedado deshecho. Son al menos unas 2 cuadras que ha destruido este voraz incendio aquí en el barrio Medina de San Pedro Sula. Bueno, aquí estamos mostrándoles, vamos a hacer un giro para este lado porque vamos a ir cerrando con esto. Hacia allá es donde más ha quedado afectado, más que todo sobre las 6 calles, 6 y 7 avenida. Rosendo, televidentes del Banquillo, a esta hora de la noche todavía no ha sido controlado el incendio en su totalidad. Siguen trabajando para intentar sofocar esto y que no se sigan perdiendo más negocios, donde ya son miles de personas que han quedado sin un empleo y donde las personas que se veían afectadas, principalmente 3 menores de edad que tuvieron que ser rescatados de emergencia, ya fueron atendidos en un centro asistencial y ya están fuera de peligro, según se nos ha informado. Con esta información, que es lo último de noticias, yo retorno con usted. Muchísimas gracias, Jason. Qué pena tener que compartir, y en esta temporada del año, cuando todos estamos viendo la posibilidad cómo llevar el sustento a nuestros hogares, que pase esta tragedia con familias humildes, porque al final el que está ahí en esos mercados es persona para la atención de un estrato social media, baja y baja, en el caso de San Pedro Sula. Esperamos la solidaridad de muchos sectores, del mismo Estado, del sector privado, que siempre tiende el brazo solidario en estas tragedias. La propia Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, que ha estado activa
con sus autoridades en medio de esta conflagración que ha dejado pérdidas millonarias. No hay hasta ahora cuantificado cuánto es lo que se ha perdido, pero son muchas decenas de millones de lempiras. Bueno, y antes de entrar en el tema político y en el tema de la economía nacional, quiero aprovechar al doctor Sosa, que es un especialista en términos financieros. Es una lástima ver esto, sobre todo por las implicaciones que tiene para la economía informal este acontecimiento de San Pedro Sula en una temporada donde la aspiración es tener circulante para el sustento de centenares de familias. ¿Cómo golpea esto a estos sectores de la clase baja, doctor? Buenas noches. Totalmente de acuerdo con usted. Recordemos que hemos venido desde el problema sociopolítico, si lo queremos ver así. Hemos visto una disminución en estos tiempos, ¿verdad? Que lógicamente, como es una economía no formal, ellos pues diversifican, ¿verdad? Acuérdese que estos meses ellos tratan de invertir su dinero, ¿verdad?, en productos o servicios que sean de la temporada, en este caso. Y habíamos visto, ¿verdad?, una disminución, en este caso, de casi un 70%, ¿verdad?, de las ventas no se estaban dando. O sea, que al final lo único que estaban generando este comercio era un 30%. O sea, decir que por cada lempira que vendían ellos, 30 centavos iba a sus utilidades. En este caso, pues vemos hoy en día pues que lastimosamente se está dando este tipo de fenómenos, ¿verdad?, que nadie quiere que pase, pero lástimamente en este momento, ¿verdad?, está pasando. No es bueno, ¿verdad?, no es bueno, porque realmente creo que este mercado informal, como le mencionaba al principio, invierte, como le decía, productos y servicios por temporada, y estamos viendo que ya estamos terminando el mes y se le viene esta tragedia. Recuerde que ya a partir de enero, febrero, vamos a ver que esta economía informal va a empezar a vender productos que vayan orientados a la temporada, a vender útiles y todo esto, y esperemos que ahí pues tengan un poco o puedan compensar, ¿verdad?, este tipo de pérdidas que sí tuvieron en estos meses. Y hay otro punto que aquí es preciso recordarlo. Gran parte de estas personas que tienen estos comercios trabajan con crédito, y es un crédito cuyo pago en intereses es muy elevado. Incluso hay créditos de día, así lo llaman a nivel de los mercados. Hoy pongo 1000 lempiras para una actividad rápida, pero en la tarde paso por 1300 lempiras. Es una cosa leonina que desgraciadamente ese es el país, y la gran aspiración es que todos este tipo de actividades tiendan hacia la formalización, que a través de programas como un monotributo que ahí está y que nunca, por cierto, se puso en práctica, sirva como parte de un orden dentro de las finanzas en el país. Esa es la gran aspiración dentro de nuestras economías. Ojalá, digo, un día lo logremos. Es casi asfixiante, pues, para ellos. Y es más, o sea, si usted mira en el sistema financiero en este momento, pues hay muchos sistemas financieros que empezaron a reducir préstamos, ¿verdad? Y en este momento lo que más necesitan estos empresarios, estos micro, pequeños y medianos empresarios, es en invertir. Y para invertir se necesita capital. Y como dice usted, algunas veces llegan a personas que se dedican a esto, que asfixian por las tasas de intereses altas, que al final pues son bien, las utilidades son bien pocas por lo asfixiante que son en este caso las tasas de interés. Muy bien, voy a hacer la pausa. Está con nosotros el doctor Mario Sosa, está Josué Murillo y Denis Gómez. Ya entramos también en el tema político del momento. Han dado ya luz verde en el Consejo Nacional Electoral para que se cuenten las actas en escrutinio especial. Son 430 actas con inconsistencias que pueden cambiar o ratificar quién es el nuevo alcalde del Distrito Central. De momento, con 888 votos de diferencia, se mantiene al frente Juan Diego Zelaya,
pueda que hayan cambios, está dentro del margen de movimiento que se puede tener con la revisión de estas 430 actas. Y pase Jorge Aldana. Ya analizamos este tema y el escrutinio final también de los diputados. En punto sobre la mesa, hoy aquí en el banquillo revisamos la decisión del Consejo Nacional Electoral, que ha dicho que se va al escrutinio especial de las inconsistencias de Francisco Morazán y el caso particular, el de mayor relevancia, la alcaldía municipal del Distrito Central. Punto sobre la mesa es presentado por Banco de Occidente. Vive tu momento Infinity con la nueva tarjeta de crédito de Banco de Occidente. Licenciado Murillo, es la recta final. En horas tendremos declaratoria y uno de los puntos claves es resolver esto de la alcaldía municipal del Distrito Central. La mayor parte de los municipios ya prácticamente se resolvieron con algunas excepciones, igual de los diputados, pero sí tenemos eso de Tegucigalpa y Comayagüela marcado con un asterisco en rojo. Buenas noches. Buenas noches, Chendo, y es un placer estar también con Mario y con Denis. Antes de entrar al tema político, quiero expresarle mi solidaridad a todos los damnificados, a todas las víctimas de este incendio del Mercado Medina, y también hacer un llamado, eco a tus palabras, Chendo, de solidaridad, tanto de la empresa privada como de la ciudadanía. Y yo miraba en esas escenas a las personas ayudando a sacar niños, también adultos mayores del mercado y de esos lugares, digamos, donde estaban atrapados, y la acción rápida, efectiva de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Honduras, a quienes felicito por esa reacción inmediata que tuvieron. Yo creo que es algo que debemos destacar y celebrar. En el marco de esta desgracia vimos a instituciones que respondieron en tiempo y forma. Y por supuesto la solidaridad de la ciudadanía, que fue importante. Ahora es momento de proyectarnos con todas las personas que han sido, digamos, dañadas por este incendio. Ahora, en el tema electoral, estamos inmersos en una crisis postelectoral terrible. Y parte de esa crisis, uno de los epicentros, es el Distrito Central. ¿Quién va a quedar? ¿Si Jorge Aldana o Juan Diego Zelaya? ¿Se puede revertir esta tendencia? Por supuesto que sí. El margen es muy estrecho todavía y por eso le hemos solicitado como ciudadanía, las voces de los partidos políticos, que aceleren este proceso del escrutinio especial para determinar quién será el alcalde del Distrito Central. Y esto es importante para darle certeza a una ciudadanía que se ha sentido profundamente decepcionada, defraudada por un proceso electoral mal llevado, que ha generado suspicacias, ha generado conflictividad a nivel social y que ha degradado también la confianza de la ciudadanía en su propia institución. Uno de los estándares por los cuales creo que siempre hemos abogado en este país es tener una institucionalidad electoral eficiente, que fue lo que faltó a lo largo de estos meses. Vimos un Consejo Nacional Electoral sumergido constantemente en conflictos internos, precisamente por un error de origen, porque los titulares llevan una agenda partidaria y no una agenda de país. El comportamiento poco ético de los partidos políticos a lo largo de este proceso, la violencia política, que lo hemos naturalizado inclusive. Vemos con gracia a veces los insultos entre candidatos al Congreso Nacional, entre candidatos a la presidencia, a las alcaldías, cuando en realidad esa es una manifestación más de violencia política. Pero al final de cuentas, lo que tenemos en este momento es un reloj que no para de marcar el tiempo que se le está acabando al Consejo Nacional Electoral, una amenaza latente del presidente del Congreso Nacional ante la no declaratoria del Consejo Nacional Electoral, que ya nos dejaron claro las consejeras que sí se va a dar
entre hoy y mañana. Yo esperaría... Va a ser mañana. Va a ser mañana, sí, por supuesto, pero estamos esperando esta declaratoria precisamente para darle certeza y punto final a este proceso. Y todos los temas que han quedado en el aire, es decir, esas impugnaciones, se deben tramitar, como bien lo dijo la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, por la vía legal que nosotros tenemos en el país, así de sencillo. Pero es momento de recobrar un poco de esa confianza ciudadana, de cerrar, ir cerrando este capítulo y generar esa transición democrática ordenada que lo prometió, dicho sea de paso, la presidenta Xiomara Castro, que creo que fue un acto de buena fe en medio de esta esquizofrenia electoral que hemos vivido. Bueno, debemos decir que ya se ha ido evacuando, que los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua y Copán concluyeron. Si vemos ahí la proyección está a 0. Se ha entrado ya Francisco Morazán, que es el de mayor conflicto, que de hecho ya hubo revisión en Francisco Morazán. Se bajaron de 492 a 430. Me lo va a proyectar, por favor, producción, para establecer si ya hay cambios. Se han revisado también actas de diputados. Hubo un movimiento no de números, sino de nombres, que es lo que se va a registrar. Números difícilmente vamos a cambiar de diputados, aclarando, de diputados, pero sí pueden haber cambio de nombres, como efectivamente ya ocurrió. Denis Gómez es un experto en temas electorales y en este armado de Congreso y alcaldías municipales. Este escrutinio con las experiencias del órgano electoral, ¿se pueden sacar estas 430 inconsistencias en el turno nocturno? Ingeniero Gómez, buenas noches, qué gusto saludarlo. Bueno, buenas noches a usted y a los contertulios que en esta noche se encuentran en el estudio. Definitivamente hay un común denominador acá y ese se llama tiempo, ¿verdad? Yo estaba leyendo una información desde el Consejo Nacional Electoral de una de las consejeras, que algo que toma alrededor de 40 minutos con este tema de la insurrección en el Centro Logístico Electoral se había pasado a 12 horas. Si esa insurrección continúa de manera intermitente, porque usted ha dicho en este momento que han avanzado, va a ser prácticamente difícil, no digo imposible, difícil que puedan cerrar, porque obviamente la declaratoria, el máximo de fecha que tiene es mañana, 30 en efecto, pero eso no quita que antes de que el día cierre exista una declaratoria también, como existió con el tema del nivel ejecutivo, a nivel ejecutivo, perdón, del poder ejecutivo. En ese sentido, va a depender de la tranquilidad que puede existir en el centro logístico y también de la premura y de la precisión que tengan aquellas personas que están formando parte de las juntas especiales de recuento administrativo, porque si torpedean, si socavan, como ha sido otro de los elementos que ha puesto en el tapete el primer informe de la misión electoral de la Unión Europea, y continúan socavando, obviamente desde lo interno, el proceso, entonces creo que podríamos empezar a no desestimar, más bien, a no desestimar un escenario que sea parecido al que generó la primera declaratoria en el nivel ejecutivo recientemente. Y eso quiere decir de que no necesariamente vayan a completar al 100% todo lo que tengan establecido pendiente, porque por ese ambiente inestable y por esa alta polarización que ya prácticamente denota que el proceso electoral hondureño ha colapsado tanto desde el sistema de partidos políticos, consecuentemente con el sistema político electoral. Cierro con otra cita de la misión, dos citas de una de la misión europea y otra
de la OEA. Dijeron en su momento, se dedicaron a esa pelea que ha citado en este caso Josué, esa pelea interna, que no se dedicaron a preparar el proceso postelectoral. Existen 11 fases del proceso electoral hondureño, de todo a nivel general, a nivel mundial. Y en este caso, uno de los factores que se evalúa en su integridad se denomina la capacidad administrativa del ente rector electoral para administrar una elección, y creo que ahí, desde el 9 de marzo de la elección primaria, hemos quedado bastante comprometidos como CNE. Y aquí cierro con una cita que ha dicho recientemente en una de las últimas asambleas ante la OEA por el jefe de la misión electoral que está en Honduras, el señor de Paraguay, y ha dicho: Honduras ha retrocedido en sus elementos técnicos electorales, y eso sí debe causar preocupación. Ojalá que la parte política ceda las intenciones políticas y nos dediquemos un poco a ver temas que tienen que ver con integridad electoral, que determinan elecciones democráticas, porque lo contrario obviamente es no democrático. Ahora, si se trabaja con ciencia y revisando este factor de tiempo que lo tiene como una limitante el representante de la Junta de Receptoras Especiales, ¿se puede revisar en este tiempo y mañana dar un informe mucho más apegado a la realidad electoral del país, Denis, partiendo de un punto que le da la facultad al órgano electoral que con cierto porcentaje ya pueden dar la declaratoria? Nunca una elección en Honduras, y eso hay que trasladarlo a los televidentes, se reportó al 100%, nunca. Y usted lo sabe, Denis. Por más tecnología, por más dedicación que se tenga, jamás se llegó al 100%. No obstante, en este proceso, como usted lo señalaba, sí han existido una serie de factores que fueron prácticamente retrasando una efectividad del proceso de cara al 30 de noviembre, que hoy, un mes después, lo vemos reflejado con un proceso que no nos arroja con claridad quién, por el ejemplo, es el alcalde de la principal ciudad del país. Bueno, eso va a estar determinado con, uno, la disciplina que puedan tener las personas que van a estar en las juntas de recuento especial, ¿verdad? Y no hay que olvidar que son representantes de partidos políticos, ¿verdad? De los cuales unos están interesados en que no haya declaratoria, seamos claros. Porque entonces se empiezan a activar el mecanismo del artículo 205 constitucional, y eventualmente después el tema ya en lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido va a depender de la disciplina que se tenga, de la celeridad, porque hay que rebajar los tiempos. Para los ingenieros industriales sería un estudio de tiempos, como algo que puede durar 1 hora, se va a durar 12 horas. Entonces, quiere decir, Rosendo, hagamos una simple matemática. Pensemos que a las 8:30 de la noche de mañana tenemos 24 horas y tenemos 600 actas, mencionó, ¿verdad? 430. 430. 430 entre 24 horas. Serán algunas, pongámosle que aspiremos a unas 50 actas por hora, tal vez, para intentar llegar a la meta, pero... Son 18 actas en promedio las que tendrían que sacar por 1 hora. Y hay otro elemento aquí, Denis, y bueno, Mario es matemático y sabe bien de cruces, Josué es un analista. Hay 150 mesas que deberían de trabajar. No están todas dedicadas al nivel electivo de la alcaldía municipal, pero que designen un promedio que de un 20%, entonces estamos hablando que son 30 mesas. Entonces 30 mesas deberían sacar estas 430 actas en 4 horas máximo, si se trabaja desde luego a conciencia, Denis.
Estamos haciendo números aproximados, Sí, ¿verdad? correctos. En condiciones ideales, Rosendo. Pero lo cierto es que ahí al interno del Consejo Nacional Electoral no han habido condiciones ideales, al contrario, ¿verdad? A eso se le llama clima laboral. El clima laboral ahí es insostenible. El ambiente laboral es, en otras palabras, si no existe la De palabra, la voy a acuerdo. Sí, sí. entrecomillar, in, incontro- eh, inmanejable o más bien intrabajable, por eso la entrecomillo, ¿verdad? Pero póngale que sea insostenible, pues. Y en ese sentido va a depender de esos factores. Todos queremos tener esa buena fe que ha recordado Josué. Claro, no la buena fe de los hospitales móviles, ¿verdad? Pero sí pero sí la buena fe que nos lleve a que el Consejo Nacional Electoral además es la única institución constitucionalmente que debe dar la declaratoria, que eso que pretende el Congreso Nacional de la República no compete ni al Congreso, ese sentido, pero tampoco compete a la Comisión Permanente. En todo caso, contar y recontar, porque no hay declaratorias para 128 diputados, no para la Comisión Permanente. Entonces, pero quedémonos en el escenario este ideal y por supuesto que sin duda los directores electorales ahí han hecho todo lo posible, por lo menos los que están interesados en cerrar la declaratoria, ¿verdad? Porque también hay un grupo que está interesado en no hacerlo. Y ese tema de pedir voto por voto de 19.000 actas, eso no existe en la ley. No existió en el 2012 con don Ujú. Ricardo Álvarez, pero tampoco Ahí existe está. en el 2025. Y los que se declararon autores de la nueva ley electoral y que le llamaron además la ley de la transparencia, tampoco lo tomaron en cuenta. Entonces, mire, cierro con esto porque hay, para efectos de circulación de las ideas, nuestro entorno electoral es muy ectópico, hay mucha idea fuera del lugar. Y como yo tengo como lema, lo que no es real es ficción, y lamentablemente la ficción también se le denomina entelequia, y el sistema nuestro está plagado de muchas entelequias en este caso. Muy bien. Denis Gómez, hago la pausa y luego seguimos aquí en el banquillo con nuestros invitados. Bueno, seguimos aquí en el banquillo. Doctor Mario Sosa, hay un punto que no lo quiero separar de el tema político y quiero una revisión de su parte, porque esta elección ha presentado enormes dificultades si no vemos lo que tenemos hoy. Estamos a un mes y seguimos viendo cómo va a quedar el Congreso, cómo van a quedar algunas alcaldías. Esta elección es la más cara en la historia del país. Se gastaron con una economía débil como la nuestra 4.000 millones de lempiras. Ojo, políticos que van al Congreso Nacional, vayan buscando una forma como en las elecciones internas le dan la responsabilidad a los partidos. Aquí se gastaron más de 2.000 millones en elecciones internas, churros. Si ya sabíamos que Rick Simoncada iba a ganar en libre, entonces se gastó un platal para nada. Ya sabíamos que en el Partido Nacional iba a ganar Tito Afura. Se gastó un platal increíble y la única elección primaria interna que tuvo cierto grado de competencia fue la de Salvador Narrala con Jorge Cálix a nivel de algunos departamentos en donde ganó Cálix y en otras donde ganó Narrala. Pero según la normativa política hondureña, lo que pasa es que aquí no se cumple. Las elecciones primarias internas las deben pagar los partidos, pero no se cumple. Entonces, viendo esto y las circunstancias económicas del país, ¿cómo llegar a estructurar una democracia efectiva? A sabiendas que no tenemos la enorme cantidad de recursos para que esto no se vuelva a repetir en el futuro cercano, o sea, aquí en 3 años y medio estamos otra vez en elecciones. Sí, es interesante, ¿verdad? Estos puntos. En primer plano, creo que lo hacen los partidos porque no lo ven como visión país, sino que lo ven con el padrón electoral, ¿verdad? Recuerde que el que está censado en las elecciones primarias en este caso, ¿verdad? Recordemos que si llega al poder, debe de las personas que trabajaron
para el partido que votaron en las elecciones internas son los que tienen en este caso oportunidad de tener un empleo, ¿verdad?, estatal. Lastimosamente son situaciones que no se debería de dar. Creo que eso pues lastimosamente estamos enfocados en un país que políticamente, ¿verdad?, ha hecho este tipo de situaciones. Y por otro lado, pues creo yo que, como usted lo mencionaba, ¿verdad?, que si hay en este caso opción a hacer elecciones internas, por eso cada partido político tiene, ¿verdad?, su estructura. Creo que la estructura y en este caso también el financiamiento tiene que ir por ellos, porque el Estado de Honduras no puede seguir en este caso pues teniendo o respaldando esto de las elecciones. Y como usted lo menciona, esto es a nivel también mundial, pues porque realmente aquí en Honduras, cuando hay elecciones, vienen ONGs y todo a meter dinero también, ¿verdad?, a esto de las elecciones. ¿Por qué realmente deberíamos de tener este recurso para otro tipo de temas, ¿verdad?, temas que son torales al país, como la educación, como la salud, ¿verdad?, ver que estos desembolsos vayan a estos rubros, porque realmente nosotros como país necesitamos realmente el desarrollo. Y esto, pues, como usted lo dice, pues fue un fracaso. Ahí tenemos el ejemplo de Chile, ¿verdad?, que en cuestión de horas ya tenían su presidente. Nosotros hemos estado, pues, días esperando esto y todavía continuamos hasta el último día, hasta el día de mañana. Me decía José sobre esto de los gastos del proceso electoral. Le mencionaba muy rápidamente que con esos 4.000 millones de lempiras, ¿cuántos hospitales, cuántas escuelas? Lo que decía el colega, ¿cuánto podemos mejorar la calidad de vida de los hondureños con ese tipo de presupuesto? Y si hubiésemos tenido un proceso electoral limpio, transparente, sin estas deficiencias tecnológicas, técnicas, logísticas, no estaríamos quejándonos de ese gasto, aunque sí es un gasto obsceno. Pero para no estar llorando sobre la misma leche derramada en 4 años, lo que necesitamos es exigirle al próximo Congreso Nacional de la República las reformas. Exactamente, porque no estaríamos en este macaneo si tuviéramos la segunda vuelta, por ejemplo. Totalmente. Si lo hubieran tomado con compromiso y seriedad en este Congreso, que ha sido, dicho sea de paso, uno de los más inoperantes de nuestra historia democrática. El próximo Congreso Nacional, lo primero que debe poner sobre la mesa son esas reformas electorales. Pero digamos, ¿cuáles? Porque el gran problema del político nuestro es que entre la promesa y la propuesta en el hemiciclo, yo lo sé, hay océanos de diferencia. Y por eso son tan importantes, aunque las han querido menospreciar desde discursos. Y sobre todo, escuché al expresidente Zelaya decir esas misiones de observación electoral. No, son importantes. Ellos nos dejan lecciones, cuáles son esas buenas y malas prácticas, y sobre las malas prácticas y sobre las recomendaciones que ellos nos dejan, son insumos para el debate en el Congreso Nacional y generar esas reformas. Y sobre eso, hay muchas organizaciones que estamos generando estudios de derecho comparado a nivel hemisférico, de cuáles son ese tipo de propuestas que son viables tanto técnica como financieramente para el país. El tema de la segunda vuelta no es que la tengamos que asimilar como tal, es que tenemos que debatirla, tenemos que abrir esas puertas del Congreso para que también la sociedad civil, la ciudadanía en general, la cooperación internacional participe y coadyuve en estos esfuerzos por mejorar un sistema electoral totalmente colapsado, como lo dijo bien Denis. El gran reto del bipartidismo, y planteo esto del bipartidismo en el nuevo Congreso, es tener una verdadera apuesta por el cambio. Por aquello de que Libertad y Refundación, el promedio es que tendrá unos 32, 33 diputados, que es una representación muy interesante. Sin embargo, el histórico bipartidismo, entre ellos bajo acuerdos, porque siempre han tenido acuerdos en medio de las dificultades que hemos vivido en los procesos electorales,
si hacen la mayoría calificada, que le da pie a reformas constitucionales, que ese ha sido el otro argumento, es que no se ponen de acuerdo porque ahora habían 3 y unos quieren y los otros no quieren y al final nunca tenemos el número mágico. Ahora bajo un acuerdo perfectamente se pueden aprobar estos cambios y lo deben hacer, no sé si ustedes coinciden, nos han dicho algunos expertos, en el primer semestre del otro año que lo tenemos ahora. Totalmente porque si esto lo dejamos que se alargue, aquí solo se gobierna un máximo de 2 años y luego viene la campaña. Entonces ya no se tocó nada. Totalmente de acuerdo, pero es que no los podemos dejar solos tampoco a los diputados y a la buena fe de nuestros congresistas. O sea que sí debe haber, así como vinieron, así como llegaron los veedores al proceso, ahora hay que tener una verdadera auditoría social sobre ellos, toda la sociedad. Totalmente, y les voy a recordar algo que les he venido repitiendo en varios medios de comunicación. El nivel de intolerancia del pueblo ante la politiquería, la mentira, la demagogia, es ahora muy alta. Es decir, casi estamos 50-50, ¿verdad? Estamos hablando de que en 4 años podemos sacar un gobierno con el voto de castigo. Y es importante entonces que se cumplan estas promesas y de nuevo, que se tome con la seriedad, con la celeridad, con la diligencia el tema de las reformas electorales. Miremos las buenas prácticas a nivel internacional, a nivel interamericano. Acompañémonos de la Organización de los Estados Americanos, de la Unión Europea. Es importante que lo hagamos y sobre todo para que si se repite, por ejemplo, un empate técnico que no lo tenemos contemplado en nuestra legislación, tengamos el mecanismo que nos permita salir de este tipo de entuertos. Muy bien, hago la pausa y luego regresamos aquí en el banquillo. Bueno, en nuestro cara a cara de hoy, ¿cómo es la forma en que debe estructurar el órgano electoral? La declaratoria es mañana. Es el límite. Denis Gómez en nuestro cara a cara. Cara a cara. Bueno, tenemos aquí, Denis, ya una declaratoria adelantada. Presidente de la República, quien fue electo por los hondureños, según la declaratoria por unanimidad del Consejo Nacional Electoral, firmó Ana Paola Hall, José López y Carlos Cardona. Los 3 magistrados que firmaron dieron electo a Tito Afura. Ahora vamos a los diputados y la alcaldía. ¿Cómo es el proceso y cómo llegar o conjuntar la declaratoria final? Bueno, la Secretaría va a preparar el documento y obviamente los 3 que firmaron la primera declaratoria adelantada van a ser los que van a firmar la declaratoria de cada nivel electivo, ¿verdad? Eso no hay duda, pues, porque el candidato del partido de gobierno propietario dijo que a ellos ya no les interesaba el proceso. Y el proceso es de la población nacional, de la cual 4 a 5 de cada 10 hondureños no tiene partido político. Entonces, una vez hagan esa declaratoria, probablemente la unifiquen, ¿verdad? O probablemente también solo hagan estas 2, pero después hay que pensar en el otro proceso, tienen que publicarla en la Gaceta. Y ahí es donde habrá que contar con la publicación de la misma y esperando en el escenario ideal, Rosendo y Mario y Josué y televidentes, que verdaderamente el Consejo Nacional Electoral pueda llegar a ese cierre que se requiere, no con el 100%, porque no hay que olvidar que el TJE está en las mismas condiciones del CNE, ¿verdad? Y eso probablemente la parte contenciosa electoral va a ir... Ahora, el tema de la publicación, ¿cómo saldarlo? Porque en ninguna parte de la ley, o sí lo dice, debe publicarse en la Gaceta, o se entiende que la declaratoria como tal de los consejeros es dar a conocer que hay una elección concluida, no necesariamente publicada en la Gaceta. Ahora hay muchos diarios que incluso tienen mayor circulación que el diario oficial. ¿O cómo funciona este punto,
en específico, Denis? Bueno, si mal no recuerdo, hay una ley que habla de que todo debe ser publicado en el Diario Oficial de la Gaceta, ¿va? Lo que tenga que ver con la parte de gobierno. La elección es parte del Estado, por supuesto, y ahí es donde aparecen estas otras condiciones, ¿verdad? Que si es necesario y que solo lo va a poner en diarios de publicación nacional, de circulación nacional, perdón. El detalle es que en esa formalidad es curioso que ya, por ejemplo, la policía militar, ¿verdad? O la Guardia de Honor Presidencial, perdón, ya prácticamente ha asumido el papel que no quería asumir, obviamente, del tema del comando central. Eh, y lo que sí creo que debe ser una condición especial es que se haga la formalidad necesaria para tal efecto. Muy bien. Gracias, Denis. Denis Gómez, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral. Bueno, mañana habrá declaratoria, lo han prometido las consejeras, y solo está eso de establecer si Ochoa se presentará, si no va, Cardona firma. Es una continuidad de lo que ya declararon el 24 de diciembre. Puede ser incluso a la medianoche. Sigue siendo 30 de diciembre, Josué. 11:59 p.m. puede darse la declaratoria. Esperemos que no, que se dé antes. Pero, seguramente va a ser en horas de la tarde. Por supuesto que sí. Pero este es un llamado más a la conciencia de los cacicazgos de los partidos políticos. No inciten la violencia. Ya suficiente hemos tenido con este proceso tan esquizofrénico, tan lleno de altibajos, que ha polarizado más a la ciudadanía. Queremos que esto termine en un ambiente de paz, haciendo inclusive reflejo de lo que la ciudadanía nos enseñó, una democracia participativa, respeto a los derechos de los demás. Y yo creo que es importante que cualquier tema que quede pendiente se solucione por las vías legales que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico. En pocas palabras, la declaratoria se tiene que dar el día de mañana. Las amenazas de Luis Redondo no van a surtir efecto. No importa si a él le guste o no la declaratoria, si considera que tiene sustento o no. Si el CNE emite esa declaratoria, hasta ahí llegó el asunto. Y su comisión permanente, su intención de sustituir en realidad, de atribuirse competencias del Consejo Nacional Electoral, no van a prosperar. Al final de cuentas, sé que este fue un proceso que dejó mucho que desear en la ciudadanía. Yo personalmente lo he criticado duramente, y el accionar de los titulares del Consejo Nacional Electoral, en su momento el Ejército, el Ministerio Público, el Tribunal de Justicia Electoral, todo el andamiaje realmente colapsó por esa actitud mezquina de los partidos políticos. Pero tenemos que llegar a esta declaratoria, cerrar este capítulo o lo que corresponde cerrar hasta ahora y comenzar a generar esas reformas en el siguiente Congreso Nacional para que en 4 años no repitamos esta misma historia. Es importante que lo tengamos presente. Muchas gracias, abogado. Solo antes de cerrar, porque teníamos con el doctor Sosa la primera consulta pendiente de los grandes retos para el 2026, porque tendrá la nueva administración que jugar un papel clave con las finanzas de nuestro país. No tenemos presupuesto. Hay que ver de las prioridades que tiene el presidente Afura a cuáles les va a dar un mayor impulso, porque hay que definir todo eso, cómo va a estar lo de el pago del servicio de la deuda, el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que son claves resolverlo, el gobierno amplio que tenemos con más de 110 instituciones, si se va a reducir, el pago del servicio de la deuda, en fin. Doctor Sí, eso, en este caso, pues el gobierno entrante va a tener en este caso un papel toral, ¿verdad? Fundamental en estrategia. Recordemos que viene a tomar un país, ¿verdad? Con una deuda bien elevada en el aspecto, ¿verdad? De préstamos.
internacionales que en este caso el gobierno adquirió. Y por otro lado también pues tomar en consideración algunos aspectos, porque recordemos que en este caso pues estas estrategias tienen que ser fundamentales, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer o cómo en este caso el gobierno en este caso va a poner sus piezas clave, ¿verdad? En cada uno de los ministerios, más en el Ministerio de Relaciones Exteriores para atraer la inversión extranjera, en lo que es la parte también de finanzas, ¿verdad? Para poder tomar en cuenta los aspectos importantes. Yo me imagino que van a tener estrategias fuertes. Creo que muchos subsidios de este gobierno van a quedar totalmente desaparecidos. Es decir, hay que revisar la temática de la compensación social que se da en subsidio. Totalmente, acuérdese que son dos gobiernos totalmente diferentes, ¿verdad? Un gobierno desde la perspectiva social y un gobierno totalmente democrático. Entonces, creo yo que derechista, ¿verdad? Que creo que en este caso va a tomar en consideración algunos aspectos porque hay una deuda que hay que pagarla y creo que va a tomar en consideración muchos aspectos que tenemos que socarnos la faja, como dicen, ¿verdad? Estamos entonces a las puertas de cambios en políticas sociales claras. Totalmente, para mí eso es uno de los aspectos importantes. No va a seguir, creo, este gobierno con las políticas que trae el gobierno que está dejando en este caso el país. Creo que van a haber algunas estrategias totalmente diferentes y por ahí pues vamos a ver qué aspectos, ¿verdad?, va a tomar para poder, en primer lugar, hacer ambiente de inversión como un país competitivo y por otro lado el acercamiento de la empresa privada con el gobierno, que fue eso uno de los aspectos importantes, ¿verdad?, de divorcio de este gobierno, que lo tuvo en todos los años, ese distanciamiento entre la empresa privada y gobierno. Muy bien, gracias doctor. Solo me permite, Carla, no sé si tenemos la actualización. Vámonos directos a la alcaldía municipal del Distrito Central, que es prácticamente la gran expectativa que se va a presentar en el transcurso de la noche. Bueno, no se ha movido. Ahí siguen esas 430 actas con inconsistencias. Si vemos la primer columna, en actas transmitidas, ya se tiene un 99,80%, lo que decía Denis. Con eso se puede declarar ya. Y lo otro lo pasan a eventual revisión del Tribunal de Justicia Electoral. Pero si queremos dar certeza al proceso y todavía tenemos más de 24 horas por delante, lo ideal sería, Mario y Josué, que revisemos esas 430 inconsistencias y se terminó. Perfectamente se puede hacer y ahí se aclara. Si vemos la primera columna, la diferencia son 888 votos, pero hay 430 actas que hay que revisar. Háganlo. Y así tenemos un proceso claro para la principal alcaldía del país, cuya disputa está centrada entre Juan Diego Zelaya y Jorge Aldana, con un invitado a la fiesta que no baila, pero que complicó la música, Eliseo Castro. Si ustedes ven esa votación, nunca, creo, un elector en la capital o quienes conocen de la política imaginaron que Eliseo Castro iba a alcanzar más de 84,000 votos en el municipio del Distrito Central, una ciudad que solo ha tenido en los últimos años un alcalde liberal, Roberto Acosta, un alcalde de Libertad y Refundación, Jorge Aldana, y el resto de ocasiones, después de que dejó de ser el Consejo Metropolitano del Distrito Central en elección directa, aquí han dominado los nacionalistas de esta ciudad. Bueno, volvemos aquí. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Josué. Un fuerte abrazo, Denis. Feliz año. Feliz año a ustedes también. Lo mejor para ustedes. Esperamos encontrarnos pronto aquí a seguir con este debate y ya hagan esas reformas, porque si no aquí, si Dios nos da vida, vamos a estar en diciembre del 2029 cuando ya haya otro presidente electo
hablando de lo mismo. De lo mismo, exactamente. Perfecto. Buenas noches, que estén bien.